Okay, so Giancarlo, I love today's topic because it's something that is very common in English and also in Spanish, but it's difficult for people to say it in English, okay? And again, it's sentences with multiple clauses. Giancarlo, what is a clause? Clause lo voy a decir en español para no errarle. Es una oración que está compuesta de de un sujeto y de un verbo. Yes, yes. Excellent. Now, let's begin. Good, good, good. Como vimos en las habilidades 6, 7 y 8, muchas oraciones en inglés tienen más de una cláusula. En las habilidades 9 a 12, vamos a ver más tendencias para conectar cláusulas en oraciones con múltiples cláusulas. I guess así se dice. Creo que así se dice. Múltiples cláusulas. O sea, varias cláusulas. Yes. Ok. Porque estas tendencias aparecen frecuentemente en inglés y en la parte del TOEFL de gramática, deberías estar muy familiar con estas cláusulas. Right. Por eso, básicamente aquí 6 habilidades son de cómo conectar cláusulas. ¿Ok? ¿Sí te acuerdas de las primeras cláusulas que vimos? Las ¿Cuál? primeras cláusulas. Ajá, bueno, las primeras combinaciones, conectores. Yes, book, yet, and, so, y me falta una. Esos fueron los primeros conectores. And, but, or, so, yet. Yes, yes, me faltaba or. Yes. Ok. Y esas son como unas de las diferentes porque esas van en medio de la oración y llevan coma. Todas las demás pueden ir al principio o en medio. Y las otras, si van al principio, llevan un coma en medio. Teacher, ¿también and debe de llevar coma? ¿O puede ir sin coma? Debería de llevar coma si está conectando dos cláusulas. Ok. Si no está conectando dos cláusulas, no. Por ejemplo, si dices I love pizza and tacos, tacos no es una cláusula, así que no pones coma ahí. Ok. Thank you. You're welcome, sir. All right. Skill number 9, habilidad 9. Usa los conectores de sustantivos correctamente. ¿Ok? Una cláusula de sustantivo es una cláusula que funciona como un sustantivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cláusula de sustantivo, ese sustantivo, no, es un sustantivo. En la oración puede ser el objeto del verbo, el objeto de la preposición o el sujeto de la oración. Ok. Ahí básicamente nos está dando una clave. Ok. Sí sabes que es un sustantivo, ¿no? ¿No? Yes. Puede ser un objeto o un sujeto, ¿no? Yeah. Pero ¿qué es así sin decirme cómo se usa y cómo funciona? ¿Qué es un sustantivo? No sé. ¿Qué es, teacher? Ok. Me recuerdo que en mi escuela, mis profesores, mis profesoras, me decían esta cosa. A noun is a person, place, or thing. A person, place, or thing.
O sea, puede ser una persona, un lugar o una cosa. Y la cosa lo puedes incluir ahí con animales, ¿no? Por eso también animales podría ser un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo Giancarlo, tú eres un sustantivo. Puede ser el sujeto de una oración, puede ser Giancarlo likes tacos y ahí es sustantivo y es el sujeto. Ahora, aquí en esta oración nos da a entender que un sustantivo, a noun, can be one, a subject, two, an object of a verb, and three, an object of a preposition. ¿Ok? Sí te acuerdas de algunas preposiciones, ¿no? Yes. Sí, ok. Por eso, un sustantivo es una persona, un lugar o una cosa. Y el sustantivo puede, en una oración, puede funcionar como un sujeto, un objeto de un verbo y un objeto de una preposición. Por eso, si viene después de un verbo, no es sujeto, es un objeto. Si viene después de un verbo, es un objeto. Si viene después de una preposición, es un objeto. ¿Ok? Okay. ¿Sí entiendes eso o te lo explico con ejemplos? Repítame lo de los objetos, aunque está aquí en la pantalla. Okay. Entonces aquí vamos a ver la número 1. Como sujeto es Giancarlo. Giancarlo likes Susie. No sé si conoces a una Susie. All right. Susie likes Giancarlo. Ahí, ok, en la primera oración eres el sujeto, ¿no? Porque vienes antes del verbo. Tú eres Y en la segunda es el objeto. eres el objeto del verbo, exactamente. Okay. Ok. Susie is on Giancarlo. Órale. Susie está encima de Giancarlo. Ahora, como on es una preposición, lo que viene después de on es un objeto. ¿Ok? Y Okay. no sé si te acuerdas, pero lo que es una preposición y después el objeto, ¿sí te acuerdas qué es lo que es? No, no recuerdo. Preposition plus noun equals prepositional phrase. Una frase de proposición. ¿Ok? Okay. Pero eso es como otra cosa. Lo que importa aquí es que después de on viene el objeto. All right? So, number... Teacher, si en vez de, en esa fórmula, en vez de noun, pusiéramos un pronoun, un gerund o un noun clause, seguiría siendo un prepositional phrase. Ya, mira, noun es lo que es la cosa general, pero un pronombre es un sustantivo. Un noun clause, bueno, un noun phrase, una frase de sustantivo es un sustantivo. Un gerund, el verbo ing, también puede funcionar como un sustantivo. O sea, el noun es lo general y después se divide en diferentes partes. En esta lección vimos que después de la proposición pueden venir 4 cosas para que las puedas identificar. Pero en sí todas las cosas son sustantivo y lo divides en diferentes partes. Okay, teacher. All right. Pero yes. La respuesta, yes. So, I know when he will arrive. Okay. Now, aquí estamos viendo
conectores de cláusulas de sustantivos. Conectores de cláusulas de sustantivos. ¿Ok? Por eso vamos a usar un conector y después adentro de ese conector va a haber un sustantivo y un verbo, ¿no? A subject and a verb. Por eso hay una cláusula, sujeto y verbo para que sea el conector y que sea una cláusula completa. La cláusula completa tiene un sujeto y un verbo, como aquí, he will. Pero todo eso, Giancarlo, el conector, el sujeto y el verbo, es una cláusula, pero funciona como un sustantivo. ¿Ok? Aquí dice, I know when he will arrive. Yo sé cuándo él va a llegar. Cuando él va a llegar es el objeto de saber. ¿Sí me explico? Sí, ya. Ok. I am concerned about when he will arrive. Estoy preocupado por cuándo va a llegar. Aquí, eso es el objeto de la preposición, porque viene después de la preposición. Pero igual, todo eso es una cláusula, pero funciona como un sustantivo. Y en este caso, el sustantivo es un objeto. Y aquí, when he will arrive is not important. Cuando él llegue o cuando él llegará no es importante. When he will arrive es la cláusula, pero funciona como sujeto. Aquí. All right? Y en ese caso, por ejemplo, con la última que estamos viendo, que que sigue siendo objeto de la preposición al estar al principio de la cláusula. O sea, al estar antes de, por ejemplo, un sujeto y un verbo, como en las primeras dos. No entiendo la pregunta. Pues sí, por ejemplo, en la primera vemos que antes de la preposición de when está I know o I am, y en la tercera vemos que al principio empieza con well, hey, with, a read. Entonces, puede iniciar así una oración, ¿sí? Con una preposición. Pero ¿cuál es la proposición? ¿En I? No, la última, la última. Will he, will, no, la última. La abajo, la abajo. Eso. ¿Esto? Ajá. When no es una O, proposición. ok. Pensé que era When, una when preposición. es un conector. ¿No te acuerdas de when? ¿Cuándo? No, 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 no me acordaba. Ajá, ajá. When es un conector. No es preposición. Me estaba confundiendo con with. Yes, con with. Ok, pero mira, no te preocupes. Aquí abajito hay la lista de las conectores que funcionan como sustantivo. Ok. Pero primero hay que hacer esto. Ok. En el primer ejemplo hay dos cláusulas. Yo sé y él llegará. I know and he will arrive. Esas dos cláusulas están conectadas con el conector when. When cambia la cláusula he will arrive a una cláusula sustantiva, que funciona como el objeto del verbo know. ¿Ok? En la primera oración. En la segunda oración hay dos cláusulas. I am concerned and he will arrive. Estoy preocupado y él llegará. Que también están conectadas con el conector when. When cambia la cláusula he will arrive a una cláusula de sustantivo que funciona como un objeto de la proposición about. ¿Okay? El tercer ejemplo es más difícil. En este ejemplo hay dos cláusulas, pero son más difíciles de reconocer. He will arrive es una de las cláusulas y el conector when lo cambia a una cláusula de sustantivo que funciona como el sujeto del verbo. La otra cláusula tiene una cláusula de sustantivo. When he will arrive es el sujeto y is es el verbo. Ok. ¿Por qué aquí sería difícil
reconocer que esto es un, ¿cómo te lo puedo decir? Una cláusula de sustantivo. Porque por el verbo después de ir. Exactly. Tienes dos verbos juntos, ¿no? Tienes dos Sí. verbos juntos. Y, bueno, otro indicador, tal vez esto se te quede, cuando la cláusula sustantiva o cláusula de sustantivo, no sé cómo le dirían, cláusula sustantiva suena mejor. Con una cláusula sustantiva, ese sujeto, no hay sujeto en la otra oración, en la otra cláusula. Si ves, aquí en la número 1 tiene I y he. Entonces tiene I y he. Aquí solo tiene he. Y es es el único sujeto de la oración. Cuando él llegará, no es importante. ¿Ok? Cuando él Sí. llegará, no me importa. Cuando él llegará, También estará me puedo lista la dar comida. también me Yes. puedo dar cuenta que estamos hablando de una preposición cuando el sujeto tiene voz pasiva. ¿Teacher? Cuando el sujeto O, lleva la voz o no. pasiva. Ajá. O no siempre es así, teacher. No, no siempre es así. Ok. Normalmente la preposición es in, on, at, about. Hay unas que son más comunes que otras, pero para saber cuál es una preposición tienes que estudiar las preposiciones. ¿Ok? Yes. Yes, yes. Bueno, aquí hay una pregunta en el TOEFL que podría venir para confundirte. ¿Cuál crees que es la respuesta? Ok. Mm, mm, no tengo anotada ninguna preposición de estas, pero... No hay ninguna preposición en esta pregunta. Ah, no. Ok. No, Yo creo que es la A. porque la A. Em, Porque cuando menos debe de llevar un sujeto y no veo ningún sujeto ahí. Okay, okay. La ¿Y cuál es el play. conector? Ese es el detalle. Pues sería, o sea, el conector es la D. El Ah, conector es ok. that. Ajá. Bueno, that, ahorita vamos a ver que también puede funcionar como un conector, específicamente para cláusulas sustantivas. También pueden funcionar como cláusulas adjetivas, pero ese es otro tema. Ahorita lo vamos a usar como una cláusula sustantiva. Ok, entonces, en este ejemplo hay dos verbos, was y caused. Y cada verbo necesita un sujeto. La respuesta B está mal porque the driver es un sujeto y dos sujetos se necesitan. Las respuestas C y D son incorrectas porque there y because no son sujetos. La mejor respuesta es la respuesta A. Si eliges la respuesta A, la oración sería that he was late caused many problems. En esta oración, he es el sujeto de was y la cláusula sustantiva es el sujeto del verbo caused. Ahora, suena un poco complicada cuando lo acabo de decir. Te lo voy a explicar así con dibujos. All right, so vamos a ver esto. ¿Ya no estás aquí? ¿Claro? Oh, ok. Yes. That he was late caused many problems.
voy a hacer un poquito más grande. Ok. Recuerda que esta es una de las más difíciles porque aquí la cláusula sustantiva es un sujeto. Ok. Ok. Primero, vamos a subrayar el primer sujeto y el primer verbo, ¿no? El primer sujeto es he was late. Bueno, was es el verbo, ¿no? Yes. He was, ese es la primera cláusula. He was late. Él llegó tarde. He was late. Ok, cool. Pero todo esto es la cláusula sustantiva, ¿no? That he was late. Yes. Porque lleva el conector, sujeto y el verbo. Y late específicamente funciona para una cláusula sustantiva. Ok, cool. Now, ahora, el otro verbo es caused. Y esto de aquí, y esto aquí es el sujeto. Todo esto es el sujeto del caused. ¿Ok? Yes. Ahora, por eso puede parecer como que solo hay un sujeto, pero recuerda que la cláusula sustantiva también es el sujeto. ¿Ok? Ahora vamos a tomar el otro ejemplo que vimos aquí arriba. When he will arrive is not important. When he will arrive is not important. Ok, ahí, sin ver el ejercicio, quiero que me identifiques la cláusula obvia. O sea, ¿cuál es el sujeto obvio ahí? He Sí. will arrive is the verb. Uh-huh. Y el conector is what. Well. Ok, ¿y cuál es la cláusula sustantiva ahí? It's not important. No, la cláusula sustantiva. Okay. When he will arrive. When he will arrive. 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 Ok, cool. Now, todo esto es ¿qué? La cláusula sustantiva. Cláusula sustantiva y funciona como ¿qué? Como sujeto. Como sujeto. El sujeto del verbo. De la preposición. ¿De la qué? De la preposición. ¿Por qué sigue diciendo preposición? No hay preposiciones aquí. Pensé que sí. When he will arrive, ¿ese sujeto de qué? Ese sujeto del verbo. Del Is it. verbo is not. Ajá. Okay. Puede decir el sujeto del verbo o el objeto del verbo. Ok. Okay. Ok. Por eso, sí tenemos dos sujetos. No se ven como que tenemos dos sujetos, pero sí, porque el sujeto pequeño y el verbo pequeño, con la ayuda del conector, se hace un sujeto grande. ¿Ok? Y Okay. ya es cuando se empieza a usar y tomar en consideración el verbo que está afuera, el segundo verbo. ¿Ok? ¿Sí entiendes este concepto? Yes. Si no, pues Para que pueda ser utilizado tiene que tener el segundo verbo tiene que tener un conector. Sí, ¿no? ¿A eso se refiere a que se va a entender? bueno, Okay. ahorita vamos a ver.
Y aquí vamos a empezar. Esos son los conectores, ¿verdad, dice? Ajá, estos son. Déjame tomarle unas fotos para ahorita el ejercicio. Listo. Y también yo los voy a escribir aquí al lado por las personas que decidan ver este video. Ok. El what, noun, clause, connectors. Este tema me encanta mucho. What, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, y that. ¿Por qué los tienen separados así? No estoy seguro. Pero quiero que sepas que whatever y whenever es básicamente lo mismo que what y when. Pero el whatever y whenever, o cualquier palabra que tenga una combinación de una palabra de pregunta, como el what y when, y la palabra ever, está enfatizando que no importa cuál, o no importa qué, no importa cuándo, o cuando tú quieras, lo que tú quieras, básicamente es como muy abierto y escucha natural. Y el whether y el if lo usas cuando hay dos opciones, ¿ok? Este lo platicamos Okay. ayer. Hay dos opciones. All right. Y aquí este that funciona como qué. ¿Ok? Bueno, no como que, como what. Funciona como what. Okay. All right. Well. La cláusula sustantiva como un objeto es fácil. Sujeto verbo, conector sujeto verbo. Y este conector sujeto y verbo es el objeto de este verbo know. ¿Ok? Okay. Y como sujeto es conector sujeto verbo. Y todo este conector sujeto y verbo es el sujeto del verbo was. Yes? Es Yeah. lo que deberías estudiar aquí. Yes. All right, all right. Number 9. Exercise 9. Each Yes. of the following sentences contains more than one clause. Cada una de las siguientes oraciones contiene más de una cláusula. Vamos a subrayar el sujeto una vez y el verbo dos veces, circular el conector y poner en caja las cláusulas sustantivas. ¿Ok? Y eso vamos a indicar si la oración es correcta o incorrecta. Let's go. Entonces, hay que empezar con corregir la número 2. Mm, para que funcionara tendría que tener un verbo, la dos, ¿no? ¿Escucha? Ajá. ¿En cuál cláusula? ¿La cláusula normal o la cláusula sustantiva? En la cláusula, la primera cláusula. Ajá. Ya. Porque la cláusula sustantiva ya tiene, ¿no? The device should be built. Entonces, ¿qué verbo podríamos poner ahí? O sea, Is. ya. Is, ajá. Is, pero mira, esto va a ser difícil, te lo voy a dar. Is about. Is about. Es sobre cómo el aparato debería de ser construido. Is about. ¿Ok? Pero igual, ahí sabes que falta un verbo, ¿no?
Y en Yes. el examen pues no te van a decir qué falta. ¿Qué falta? ¿Ok? Y tú específicamente tienes que buscar cuál verbo no. Tú solo vas a saber que te falta un verbo y te va a dar las opciones de verbos. Ok, number 3. Mira, este va a ser un poco diferente. Hay 7. Hay 7 preguntas que faltan. Sí, No, sí, 7. sí, sí. No, 8. Hay 8 preguntas que faltan. Te voy a dar 8 minutos. Ok. Ok, Vamos a hacerlas todas rápido. Y después ya vamos a revisar los errores. Ok. ok. Pero igual tienes que indicar si es correcta o incorrecta. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer en 8. Ok. Yo tengo que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ok, All right. 8 minutes. ok. Let's go. Yes. Para empezar, voy a encontrar primero los conectores. Entonces, la primera es if, el conector. Bueno, ese es el sujeto. Indicate is the verb. If es el conector. Teams is the subject. And well, between is the verb. Y creo que es correcto. Yes, but ¿cuál es? Te falta encuadrar la... Ok. Should indicate if. Lo que vas a No. encuadrar es... Ajá, a Yes. ver. En la cláusula es if the tense will be paid. Ok. Ok. Correct or incorrect? En la. Correcto. Que tú dime si yo voy a tratar de avanzar a tu ritmo, no te preocupes. Ok. He is the subject. Refute. No. Okay. Is the verb. Um, creo que ahí no hay conector. Ok. No bit determinate is the verb. And plea is the subject. Okay? It's correct or Okay. incorrect? Incorrect. And take it. Take is the verb. Talk. Ajá. And we is the subject. Shall go to the verb. Okay? The word is the connector. And what is the noun clause? Now, class. The where we should go is the Very good, very good. cloud. Correct or incorrect? Correct. Incorrect. All right, number 6. Ok, porque falta un verbo, ¿verdad? La 5. No Un verbos. sujeto. Sujeto, ajá. Sujeto. Where is the connect? Why? Why? The condition is the subject. Mhm. Um, mm,
ahí entiendo que el paciente es el objeto de la preposición. The deteriorate is the verb. ¿Cuál es el verbo? Lo que sigue después del paciente. Deteriorate. Ok. Yes. Pero también hay otro. Was not played. Y el sujeto es keep. It's correct. Incorrecto. Incorrect. Okay, very good. All right, number 7. Water is the connector. Mhm. Office is the subject. Very good. Will be void is the verb. Mhm. Was to be determined is the verb. Determined. Determined. Okay. Sí. Esa es Ok, eso es correcto. Very good. Is the connector. Mhm. Professor is the subject. Has now yet decided is the verb. Okay. Hay otro conector que es one. Paper is the subject. And is you is the verb. Okay. Okay, eso sería incorrecto porque hay dos conectores, ¿no? Very good. Very good. 2 minutes. 2 minutes, Giancarlo. Come on. 2 minutes. The contract is the subject. Will be awarded is the verb. It's the as word is the verb. To be as well. No. 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 Is the verb. Okay. Vea que el verbo no puede empezar con to. To. Yes. No hay conector ahí. Correct or incorrect? Incorrecto. All right. The DST is the subject. Oh, take is the verb. Whenever is no. He is the subject. He is the subject. Place is the verb. Okay. Ah, pues Y ahí estaba el otro, un conector. Whenever. Okay. Aunque esa es incorrecta, creo, porque hay 3 sujetos y 3 verbos. Okay. Bueno, hay dos sujetos y 2 verbos antes del conector. Esta es complicada, ¿no? Yes. Okay. Porque no aparece, ¿verdad? En los que me he notado ni en los de arriba. El whomever. Ajá.
Exactamente, no, no parece. Ah, pero te podré decir que sí, sí funcionan estas palabras, whoever y whomever. Ah, ok. Recuerda que son las palabras que combinan una palabra de pregunta y el ever. Por eso, whatever, whenever, wherever. ¿Okay? Por eso, tal vez las tengas que ver así directamente, pues te las voy a escribir. Wherever. Ever sería como para agregar el sea Ajá. ok. Yes. Hold on. Deja pensar de wherever. De wherever sí funciona. Esta sí funciona. Creo que la única que no podría funcionar en esas palabras de pregunta sería el why-ever. No, el why-ever no existe. Y el however. However tampoco sería raro decir however. Nunca había escuchado however así utilizado de esta manera. Ok. Pero Okay. whoever y whatever sí. Whoever y whomever es lo mismo. Solo que whoever es para un sujeto y whomever es para un objeto. ¿Ok? Ok. Y aquí whomever lo estamos usando como sujeto o objeto. Como objeto, ¿Por para qué? un objeto. Porque he plays es el objeto de he always take. Estás yendo muy hacia allá. El whomever es el objeto de la preposición with. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a circular los conectores o encuadrar los conectores Ok. en la número 10. Sería we, ¿no? ¿Mande? En la número 10, Ujú. los conectores será whenever, o se refiere a we. Ah, ok. Yes. Esto es lo que buscaba. All right, all right. Las cláusulas, las cláusulas, cláusulas. Entonces, él siempre hablaba con quien él le daba la gana y hacía lo que él quería. ¿Ok? Sí, hay tres sujetos, tres verbos, pero en verdad estos solo son objetos, ¿no? Ese es el objeto de la preposición with Yes, y este es el objeto sea and, ¿de qué? sean. No, nada puede ser objeto de and. Es el objeto de did, Ok. hacer algo. ¿Ok? Y funciona porque aquí tienes otro conector, el and. Y el and en este caso está conectando dos verbos. Esta es la más complicada, ¿eh? Está conectando dos verbos. Está conectando el verbo talked with y did, el and. ¿Okay? Ok. Entonces sí, el número 10 es correcta. Cuando, bueno,
En ningún examen de TOEFL que he aplicado, he visto una situación como esta donde hay dos conectores. Pero si algún día te llega a tocar un examen con dos conectores, asegúrate de que haya tres sujetos, tres verbos. ¿Ok? Si va a haber dos conectores, significa que hay tres sujetos y tres verbos. All right. Ahora hay que ver con la número 5. La número 5 te salió mal. Sí. Es incorrecta, pero ¿por qué? Bueno, ajá, hay que empezar con esa. El número 5 es incorrecta, pero ¿por qué? Porque mm, porque no tiene un sujeto, el primero dos. Ajá, exactly. Entonces, ¿qué podrías poner Ah, ahí para ok. el sujeto? Yo, You, sí. You. O hay que ponerle he o she o otra cosa que no sea you. Si, ok. no sé si ves, aquí casi no están usando la palabra you. Están hablando de otras personas. Okay. He talked about where we should go for lunch. El árbol de dónde deberíamos ir para el almuerzo. Okay. Ahora hay que ir con la número 4. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Hay, hay falta un conector, ¿no? Ajá. Em, podría ser podría ser whenever. No, 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 no. When. ¿Dónde podrías, bueno? Bueno, el conector lo. Ah, me dijo 6. 4, 4, 4. 4. Ah, ok. Después de. Después de. Enter. Very good. Ahí debería ir el conector. Yes. Yes. Y la número 4 ya no sería parte de esta habilidad. O sea, no es un conector de cláusula sustantiva. El when sí puede funcionar como un conector de cláusula sustantiva. Pero aquí el when no es el objeto de nada. When a plea could not be determined by the lawyer no es un objeto de enter. Porque enter no puede tener objeto. ¿Okay? Entrar. Puedes entrar a un lugar, pero el lugar no es el objeto. El lugar es el lugar. ¿Okay? Ahora sí, por ejemplo, enter no es un verbo que puede usar objeto. Por eso la número 4 no aplica aquí. No es el when a plea could not be determined by the lawyer, no es el objeto de nada. Simplemente es otra cláusula separada. ¿Okay? Por eso la 4 no... Es correcto, lo que tú dijiste es correcto,
pero ya no aplica con esta regla de cláusulas sustantivas, ¿ok? Okay. Number 6. Sí. Mm, para que funcionara la seis debería de eliminarse un sujeto, que sería el segundo sujeto. El it. Yeah. Okay. Y hay que encuadrar la cláusula sustantiva. Okay. As well, the condition of the patient deteriorate so rapidly. Yes, so rapidly. Nice. Number 8. Ok, hay dos conectores. Yo eliminaría el primero. El primero. Yes. Very good. ¿Y cuál es la cláusula? When the paper is due. Very good. El profesor no se ha decidido cuándo se debería de entregar el papel. Okay. Yes. Number 9. 9. Necesito un conector entre los dos verbos. Entre los dos No. verbos. No, antes de the contract. Ajá, exactly. Me confundí con la primera fórmula. Sería we. ¿Perdón? ¿El qué? We. When. Ajá. Esta palabra. When. No, con H. Con Y, que Why? yes. ¿No? Ok, también, sí funciona. Sí. Funciona casi. Funciona when, where, why, how, whatever. No, whatever, no. Whenever, wherever. Ya. Sí funciona. Funciona muchos ahí. Okay. Ok. ¿Por qué el Y, contrato será regalado? Es la pregunta que se debía de contestar en la junta. Yeah. okay. Y la cláusula es when the contract will Why? be why the contract will be awarded. Yes. Very good, very good. Take a picture. Listo, teacher. All right, all right. Well, vamos a parar esto aquí un poco. Yes. Te voy a explicar algunas cosas. Creo que es después de la habilidad 12 que terminamos lo de estructura y empezamos con lo de... No, hasta la 15. No. Hasta la habilidad 20. Yes. Okay, ya la habilidad 20 ya no son preguntas de estructura, son preguntas de expresión escrita. Y esas también son muy importantes. ¿Ok? Pero para que podamos llegar a esto, tenemos que entender todo lo que viene antes. Los tienen en orden. No sé si te acuerdas. La primera habilidad es que cada oración tenga un sujeto y un verbo. Y después que puedas entender qué es una preposición, qué es un apositivo. Y después en las otras lecciones estábamos combinando ciertas lecciones. Por eso, como para hacerlo de conector, ya tenías que saber qué es un sujeto y un verbo. Y tenías que saber qué es una preposición, ¿no? Por eso como que las vas combinando o una lección requiere que sepas otra lección o un tema requiere que sepas otro tema.
Por eso, a mí me gustan un poquito más las de written expression, expresión escrita. Son un poquito más complicadas y están más chidas porque las preguntas de estructura tienes que marcar o circular la respuesta correcta. Y en las preguntas de estructura escrita vas a marcar lo que está mal en la oración. O sea, la oración ya te la dan completa y tienes que ver cuál parte de la oración está mal y tienes que circularla. Y lo que está mal es la respuesta correcta, porque las instrucciones van a decir, circula la respuesta que está mal, o circula la parte de la oración que se debería de cambiar. Y tú lo circulas, lo que está mal. O sea, eres como un doctor, vas a tener que ver qué está mal de la oración. ¿Ok? Okay. All right. So, Giancarlo, I will see you later. Yes? Yes. In the class. Thank you for coming to the class and have a nice day. Have a nice day, teacher. See you. See you.